Bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación. Pues les voy a charlar sobre las complicaciones neurológicas de la COVID-19. No tengo ningún conflicto de interés comercial con respecto a esta charla. Vamos a comenzar un poco con las manifestaciones neurológicas de la COVID, hablar un poco de lo que la literatura sugiere en este momento, y también quería hacerles saber o conocer el consorcio global, el GCS NeuroCovid, ¿no? Y hablarles un poco sobre el futuro de investigación en esta rama. Creo que ya todos estamos más que familiarizados con este virus, ¿no? Ya llevamos ya 2 años en esta pelea, y pues y todos también ya sabemos también la espícula, la glicoproteína S, la espícula que es la más antigénica, la parte más antigénica del virus. También ya hemos aprendido un poco más acerca de la epidemiología. Sabemos que más o menos el 80% de los pacientes, cuando están expuestos y infectados por el virus de la COVID-19, se pueden tratar de manera ambulatoria, aunque hay un porcentaje importante que tienen persistencia viral. Un 20% va a requerir hospitalización y el 6% va a requerir admisión a una UCI. Estos son los pacientes a los cuales pues les va mucho peor, no solamente en la parte aguda, sino también en la parte subaguda y crónica, como vamos a ver. Ya hemos aprendido un poco más sobre cómo se comporta este virus, sobre todo desde el punto de vista neuropatológico. Sabemos pues que el virus de la COVID-19, o sea, el SARS-CoV-2, tiene afinidad por el receptor de la angiotensina y sobre todo la angiotensina receptor 1 de la angiotensina. Al entrar a la célula, lo que esta interacción entre el virus y el receptor desencadena es una gran inflamación, no solamente a nivel celular, sino también a nivel sistémico. Es lo que se ha determinado la tormenta citogénica o citoquímica, o la tormenta genómica, ¿no? Ahora, ¿cómo es eso de la manifestación neurológica? ¿Cuál sería el mecanismo neuropatológico? Al respecto, la pregunta obviamente que teníamos era si era invasión directa del virus o era una manifestación sistémica. Y hemos aprendido que muy probablemente, como lo podemos mostrar en los datos, lo que sucede es que es una manifestación sistémica de la infección viral y de la gran inflamación. Por ejemplo, muy probablemente lo que ocurre es, como muestra aquí la diapositiva, una vez en la periferia se produce la inflamación importante. Esto conlleva a una alteración de la barrera hematoencefálica con una disfunción del endotelio, lo cual va a permitir que todas esas sustancias inflamatorias lleguen al cerebro. Ahora también, muy probablemente, hay una activación también de la microglía cerebral, lo cual va a desencadenar, obviamente, daño e injuria cerebral. Ahora, si el virus como tal invade o es neuroinvasivo, eso todavía está por determinarse con certeza, pero la evidencia sugiere que lo más probable es que no suceda así. Ahora, lo que hemos visto ahora también, lo que hemos ya aprendido en los últimos 2 años, es que hay un número importante de pacientes que quedan convalecientes, y es lo que se ha denominado el síndrome de post-COVID, en el cual pues muchos órganos están afectados. No solamente el paciente puede tener fatiga o debilidad muscular generalizada, alteraciones respiratorias, sino también las alteraciones cognitivas neurológicas, y esto va a conllevar una discapacidad importante, ya que estos pacientes pueden quedar con depresión, ansiedad, trastornos del sueño, síndrome postraumático, y obviamente las alteraciones cognitivas o de cuadros demenciales, lo cual obviamente no les va a permitir regresar a sus labores previas a la infección. Ahora, eso obviamente lo que tenemos que tener presente es que que es muy probablemente que vamos a necesitar de un manejo de estos pacientes de una manera multidisciplinaria, es decir, que haya no solamente personas especializadas desde el punto de vista pulmonar y cardiovascular, sino también desde la neuropsiquiatría, la función renal, y obviamente hematólogos también trabajando en conjunto para mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Ahora, ¿qué sabemos de las manifestaciones neurológicas? Como les había dicho anteriormente, la pregunta era si era una invasión directa por el virus, es decir, esto fue lo primero la primera hipótesis que se contempló, debido a que
estos pacientes tienen una alteración olfativa, ¿no? Entonces presentan anosmia o hiposmia. Entonces la idea era que de pronto el virus llegaba a la placa cribiforme, entraba al bulbo olfatorio y así por medio de una transferencia transsináptica invadía el cerebro. La otra posibilidad es que de pronto había una invasión por vía hematógena, es decir, el virus circulaba por la circulación sistémica y llegaba a la circulación cerebral, o una invasión directa de los centros cardiorrespiratorios medulares debido al hecho y la observación clínica de que estos pacientes requieren una gran cantidad de agentes sedantes, o sea, para poder mantener la ventilación mecánica o disminuir la agitación cuando están en la UCI. La otra hipótesis que se había también contemplado era que lo que estábamos observando era sencillamente manifestaciones neurológicas de enfermedades sistémicas, es decir, o una injuria por hipoxia cerebral debido a la neumonía tan grave que estos pacientes manifiesten, el síndrome de dificultad respiratoria aguda, o por intermedio de las citoquinas que también invaden el cerebro. Lo que sí nos percatamos muy tempranamente en el año pasado era que había un gran sensacionalismo, ¿no? Obviamente exacerbado por la pandemia, es decir, el pánico de no saber qué era lo que a lo que nos estábamos enfrentando. Es decir, cada centro que tenía un caso clínico específico lo quería publicar en una revista de alto impacto, las cuales estaban felices también de recibir esos datos al principio, y nos dimos cuenta que realmente no estamos hablando de una causalidad, sino de pronto como una coincidencia. Y vamos a ver un poco sobre eso en las siguientes diapositivas. Ahora, es impresionante si miramos, por ejemplo, hasta a finales del año pasado ya habían 15 metaanálisis y revisiones sistemáticas sobre las manifestaciones neurológicas de la COVID-19, y realmente lo que nos dábamos cuenta era que no teníamos una buena idea de cuál era la prevalencia real de las manifestaciones neurológicas en esta enfermedad. Como pueden ver aquí, había dependiendo de la serie de casos o del estudio que revisaban, había una gran diversidad de manifestaciones neurológicas y de la frecuencia o de la frecuencia de esos síndromes, ¿no? El problema era que la mayoría de los datos eran de estudios retrospectivos, muchas veces de un solo centro, no presentaban la prevalencia total de la enfermedad, ni siquiera de todos los pacientes hospitalizados, sino simplemente de los que estaban ya sea en la UCI o los que presentaban manifestaciones neurológicas. Es decir, teníamos información incompleta sobre lo que estaba sucediendo. Este de pronto fue el primer informe, de pronto un poco más detallado de esta UCI en Nantes, sino en Francia, en el cual evaluaron pacientes que llegaron con encefalopatía, con una COVID grave en pacientes con UCI, ¿no? Realmente, como ellos también tienen la misma observación que tenemos nosotros también aquí, no solamente aquí en el Johns Hopkins, sino también en otros hospitales de Norteamérica y en Europa y en China, en el cual esos pacientes recibían una gran cantidad de agentes sedantes y como se puede ver aquí en la diapositiva, es decir, y unas dosis mucho más altas de las que normalmente utilizamos en los pacientes que no tienen COVID-19. También se podía ver pues, que la estancia hospitalaria era mucho mayor en los pacientes que tenían de encefalopatía comparados con los que no. Ahora, en este estudio de Francia, los investigadores también realizaron análisis de líquido cefalorraquídeo en 25 pacientes, y la observación era que la mayoría, casi todos esos líquidos cefalorraquídeos eran normales. Solamente hubo un paciente en el cual se pudo recuperar el SARS-CoV-2 por PCR, ¿no? Lo que sí llamó la atención fue que ellos también realizaron estudios de radiología de resonancia, y como pueden ver aquí, habían lesiones microhemorrágicas y de microinfarto en las partes cerebrales, no solamente de sustancia blanca, sobre todo sustancia blanca en las estructuras profundas del cerebro. Esto es muy parecido a lo que ocurre con pacientes con sepsis, ¿no? Es muy similar. Ahora, lo que hicimos también aquí en el Johns Hopkins, también hicimos estudios de líquido cefalorraquídeo de pacientes, y encontramos
que en todos los casos el líquido cefalorraquídeo realmente no presentaba un componente o un perfil tan inflamatorio como, digamos, como una encefalitis, por ejemplo, una encefalitis por otros virus en el cual era bastante llamativo. Lo que sí pudimos demostrar era que de pronto había unos marcadores como el neurofilamento L, el cual se encontraba elevado en pacientes con COVID-19, sobre todo en los pacientes que tenían COVID-19 e ictus o lesiones isquémicas. Es decir, de pronto dentro del subgrupo de pacientes con COVID-19 es un marcador de enfermedad neurológica más grave. También encontramos que la proteína C reactiva de alta densidad también estaba mucho más elevada, es decir, de una manera significativa comparada con las otras patologías en las cuales comparamos esta condición, como sería la meningitis aguda o la encefalitis. Es decir, lo que esto sugiere es que debe haber pronto marcadores como la proteína C reactiva de alta densidad o el neurofilamento L que podrían ayudar como biomarcadores, sobre todo de gravedad de enfermedad y también para seguimiento posterior de recuperación del paciente. Ahora, esto obviamente requiere de estudios multicéntricos con un número importante de pacientes y esto pues llevó a la creación de este consorcio global de los estudios de la disfunción neurológica de pacientes con la COVID-19, es decir, lo que se ha llamado la GCS NeuroCovid, que está liderada por nuestra colega Sherry Chow, que está ahorita en la Universidad de Northwestern en Chicago, y Erica Fink, que es una intensivista pediatra, que está en la Universidad de Pittsburgh, que ya fueron las dos que han liderado este gran proyecto. Como pueden ver, pues todo empezó en noviembre 17 del 2019, como ya saben, y este estudio o este consorcio se ideó en marzo, cuando comenzaron los primeros casos, y progresó rápidamente a incluir una gran cantidad de centros a nivel mundial. Ya a principios de junio del año pasado ya teníamos un número importante. Entonces, en este momento hay más de 450 centros hospitalarios o de investigación que están participando y obviamente requirió no solamente del apoyo de la Sociedad Neurocrítica, sino también de otros colaboradores a nivel internacional, como la Academia Europea de Neurología, por ejemplo, que tiene la red Energy, que incluye también centros en África y en Europa, el LAVIC, o sea, el Consorcio Latinoamericano de Injuria Cerebral, y también la red del Possible, también de Latinoamérica. Aquí, como pueden ver, aquí están todos los centros, los adultos, centros donde se están reclutando datos de pacientes adultos está en verde, pediátricos en rojo, y el consorcio europeo es en naranja, color naranja. Como ya les había dicho, obviamente Sherry Chow y Erica Fink eran las encargadas de la parte de pediatría, pero pues hay muchos investigadores. Es un estudio de gran envergadura y este es el comité de asesoría principal del cual pues yo hago parte con otros investigadores también de la Sociedad Neurocrítica. La idea era tener diferentes estadios de recolección de datos, o sea, estadios 1, 2 y 3. Estadios 1 solamente eran los datos que cualquier hospital podría proveer, es decir, datos básicos de presentación clínica del paciente. El Tier 2 ya sería algo, el estadio 2 sería ya más complicado, es decir, un examen neurológico más detallado con más estudios de laboratorio, y el estadio 3 serían ya los centros que podían proveer resonancia avanzada y muestras de biomarcadores de líquido cefalorraquídeo y de sangre, o sea, ya mucho más sofisticado. Esto obviamente también requería que nos pusiéramos de acuerdo hasta cuáles eran los elementos comunes o las variables que teníamos que recolectar. La buena noticia era que el grupo inicial de GCS NeuroCovid con la Sociedad Neurocrítica, al entrar en contacto con la Sociedad Europea de Neurología, nos pudimos dar cuenta que el 80% de las variables que se estaban recolectando coincidían, lo cual es muy buena noticia. Lo siguiente era contactar a las otras redes de investigación, como sería la red PETAL aquí en Norteamérica, en Estados Unidos, el grupo de investigación de medicina crítica de Canadá, el ISARIC y el SIREN, y así poder proveer a todos los investigadores los datos comunes, de variables comunes para recolectar.
El otro punto importante que también le dio un gran realce a esta colaboración fue cuando llegó una invitación de la Organización Mundial de la Salud en junio del año pasado para empezar las discusiones con la Organización Mundial de la Salud, y esto ha sido bastante fructífero y ha ayudado también a expandir esta investigación a nivel mundial. Desde el punto de vista pediátrico, como lo ha dicho, estaba Erika Fink de la Universidad de Pittsburgh, Courtney Robertson de aquí de Johns Hopkins y Michelle Schober de la Universidad de Utah. Michelle es colombiana, y pues ellas también estaban colaborando desde el punto de vista pediátrico. Era un estudio desde el punto de vista de recolección de datos un poco más sencillo, en el sentido de que solamente habían dos hipótesis principales. Una era, primero, determinar la prevalencia de manifestaciones neurológicas en la población pediátrica, y segundo era mirar cuál era el impacto no solamente en el paciente pediátrico, sino también en la familia del paciente, ¿no? Y aquí están todos los grupos, los centros que están participando en esta recolección de datos pediátricos, como pueden ver, pues hay también a nivel mundial, no solamente Norteamérica, Europa, sino Asia, el Oriente Medio, Australia y también en Sudamérica. Y la idea es también comenzar a recolectar datos al respecto. Ahora, ¿qué sabemos hasta el momento? Hay dos publicaciones importantes que se publicaron. La primera en la revista de Neurología, en el cual pues lo que hicimos fue recolectar datos de toda el área de Nueva York, es decir, era multicéntrico, pero a través de la Universidad de Nueva York. Y como pueden ver, una vez que ya pudimos recolectar datos de todos los pacientes hospitalizados con COVID, nos pudimos dar cuenta que de pronto en la ciudad de Nueva York, por lo menos lo que estaba documentado, la frecuencia o la prevalencia de síntomas neurológicos era del 13.5%, con la encefalopatía siendo el más común, y después el ictus, sobre todo el ictus isquémico, como segundo, seguido por las convulsiones y la hipoxia o isquemia cerebral. Ahora, también se evaluó también líquido cefalorraquídeo de varios pacientes, y se pudo determinar que el líquido cefalorraquídeo era normal en esos pacientes, y ninguno tuvo una PCR positiva para el virus, lo cual sugiere que muy probablemente este virus no sea neuroinvasivo o no como pensábamos al principio, y también soporta pues lo que encontramos aquí en el Johns Hopkins y también lo que publicaron los franceses en la UCI. Puntos importantes a tener presente con este estudio multicéntrico de la ciudad de Nueva York es que los pacientes que tenían manifestaciones neurológicas, obviamente les iba peor, es decir, tenían una mayor mortalidad hospitalaria, y una proporción menor de esos pacientes se podía dar de alta a la casa, ¿no? Ahora, una vez que pudimos recolectar los datos de toda del consorcio de GCS NeuroCovid, esto también se publicó en la revista médica americana, o sea, en la JAMA, también este año. Y yo sé que esta diapositiva no se ve muy bien, pero quería mostrarles aquí la diapositiva en la cual pudimos ver que con estos datos ya mucho mayor, incluyendo ya no solamente de una sola región, sino de varias partes de Norteamérica, de Latinoamérica, de Europa, pudimos también mostrar aquí que realmente las manifestaciones neurológicas sí son bastante comunes. Es decir, una vez que incluimos todas las manifestaciones neurológicas, incluyendo la cefalea, la anosmia, síncope, encefalopatía, ictus, y estos fueron pacientes que realmente fueron examinados neurológicamente para detectar estas manifestaciones. Entonces, en total, el 80% de los pacientes tenían alguna manifestación neurológica. Y como pueden ver, obviamente la cefalea y la anosmia pues son bastante comunes, pero el cuadro más importante y más común es la encefalopatía aguda, ¿no? Seguida del coma y del ictus y las convulsiones, ¿no? También pudimos demostrar, una vez que examinamos la importancia de la edad y también del sexo, o sea, por ejemplo, con la edad pudimos demostrar que a medida que el paciente envejece, o sea, mientras más viejo sea, más añoso sea el paciente, mayor probabilidad de tener manifestaciones neurológicas. Igualmente pudimos demostrar también que las mujeres o las personas de sexo femenino son presentan una mayor proporción de una mayor incidencia de enfermedades neurológicas. Y esto va igual con los diferentes tipos de manifestaciones neurológicas, como es el caso de la encefalopatía aguda, el ictus, el coma o las convulsiones.
El otro punto importante, obviamente, también que una vez que pudimos analizar con regresión logística a estos pacientes, pudimos demostrar también que los pacientes que tenían enfermedad neurológica, manifestaciones neurológicas, tenían una mayor mortalidad al ingresar al hospital, ¿no? Y obviamente, pues la edad, el sexo y las manifestaciones neurológicas, pues también influyen en esa mortalidad. Y el otro punto también importante era que los pacientes que ya venían con manifestaciones neurológicas preexistentes, esos pacientes tenían una mortalidad mayor y también tenían una frecuencia o una prevalencia mayor de manifestaciones neurológicas después de la COVID. Lo cual quiere decir que obviamente tenemos, como ya podemos ver aquí, o sea, la edad, el sexo y las manifestaciones neurológicas preexistentes, ya eso ponen al paciente en un factor de riesgo mayor de presentar enfermedades neurológicas, manifestaciones neurológicas una vez infectados por el virus de la COVID-19. Ahora, para concluir, es importante reconocer pues, que las alteraciones neurológicas son frecuentes y se pueden ver en pacientes que son ingresados al hospital con COVID-19. Las manifestaciones neurológicas o los pacientes que presentan manifestaciones neurológicas tienden a tener una estancia hospitalaria mayor, sobre todo en UCI y también en el hospital en general. Y muy importante, una mortalidad hospitalaria muchísimo mayor. Obviamente necesitamos todavía hacer mayor investigación en esta área. En este momento nos encontramos estudiando la neuropatología de la COVID-19, como les va también a presentar el doctor Sung-Min Cho después de mi charla, hablarle de la neuropatología de la COVID-19. Muchísimas gracias y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto trataré de responderlas.